lo primero que les queremos contar, primero decirles gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por estar acá junto a nosotros. Gracias principalmente a Daniel Brailovsky y Víctor Pavía por sumarse un sábado a la tarde a disfrutar de un momento hablando juntos de juego. Y queremos compartir con ustedes un videíto institucional para que quienes no conocen aún a IPA puedan ver un poquito de lo que hacemos durante todos estos años, tantos años de IPA, en pos del derecho a jugar de niños y niñas. Un poquito vieron ahí, de manera muy rápida, qué es lo que hace IPA durante todo este año y lo que estuvo haciendo años anteriores. Una de las propuestas de IPA es acompañar al móvil de juego, ¿sí? Que funciona en el Hospital Álvarez, que es un proyecto súper importante para nosotros y que también este evento tiene que ver con poder seguir gestándolo y gestionándolo el próximo año cuando esta pandemia nos lo permita, volver a ingresar y acompañar a todos los niños y niñas que están en una situación hospitalaria y en donde el juego se ve reducido ampliamente. Entonces, desde IPA queremos seguir promoviendo esos espacios, al igual que las formaciones o trabajos conjuntos con fundaciones y municipios, para seguir promoviendo el derecho a jugar. Queremos también agradecer a mucha gente que se sumó a esta red de juego, desde la Fundación Caminando Juntos, ¿sí? Que nos acompañan, la Fundación Navarro Viola, Scout Argentina, OMEP Argentina, nuestra querida OMEP, la Fundación Cumbres, Red por la Infancia y Nuestra Mendoza. Nos acompañan hoy para que este evento también sea posible y nos ayuden a seguir difundiendo toda la labor de IPA y también de todos los voluntarios, porque hoy es el Día del Voluntario y queremos agradecer profundamente a todos los voluntarios que colaboraron con este evento, que no se ven, como Susan en este momento, que está detrás de toda esta gestión tecnológica, Elsa, bueno, todos quienes están, Beatriz Cava a la cabeza en la presidencia, Gaby Vinci, que hoy estuvo con los talleres, y muchos más voluntarios, que también sumamos a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros maridos, todos nos acompañan para que las organizaciones sociales sigan teniendo una presencia tan importante en este entramado social, para seguir promoviendo los derechos. Así que desde el lugar, nuestro beso y abrazo a todos los voluntarios de todas las organizaciones que también van construyendo un mundo mejor. Bien, desde ese lugar tenemos un saludo muy especial que a nosotros nos llena de alegría, que es el saludo de Francesco Tonucci a este evento, y tiene un mensaje también para compartir. Lo vamos a ver ahora. En este tiempo de crisis y de pandemia, estoy reflexionando mucho sobre el tema del juego. Aún más que el tema de la escuela, que parece que sea el único derecho superviviente en este tiempo de crisis. Yo creo que lo que están sufriendo más los niños y las niñas es la falta de juego, que significa la falta también de encuentro entre pares. Y por esto lanzamos una petición a las entidades de nuestra red internacional, pidiendo a los intendentes de regalar por un día la actividad a los niños. No hacer más juegos para los niños, sino regalar la actividad, regalar el espacio público para que los niños puedan jugar así como lo necesitan, como lo quieren, como lo desean, y no como nosotros lo estamos proponiendo. Y aquí se abren dos temas importantes.
Por un lado, en Argentina especialmente, hemos tenido una respuesta inesperada, porque el secretario Lerner convocó un encuentro con la Federación Argentina de Municipios para examinar esta petición y para organizar cómo dar respuesta, proponiendo una iniciativa que llamaron Salir a Jugar. Me gusta mucho, porque tiene dos elementos que juntan el tema del juego. Para poder jugar hay que salir. Me imagino que es correcto interpretar salir sin adultos. Salir de casa, encontrarse y jugar. ¿Y dónde? Donde quiera. No hay lugares correctos y adecuados por el juego. El único lugar bueno para el juego es el lugar que los niños eligen. Yo creo que tenemos que dejar el juego a los niños, no ocuparnos del juego. Menos nos ocupamos del juego, mejor. Dejamos que salgan, dejamos que tengan tiempo libre y que puedan elegir como espacio de juego la misma ciudad. Esto es lo que los niños necesitan y esto es el compromiso que nosotros tenemos que cumplir porque lo prometemos en la Convención de los Derechos de los Niños. Muchas gracias. Tremendo mensaje, ¿no? Ojalá que se haga realidad, que los municipios accedan para regalarles un día a la ciudad de los niños, esa ciudad que les fue arrebatada en este ámbito de pandemia, en este momento, y esperamos que sí, que suceda, ¿no? Esperamos que la voz se escuche, no solamente la de los adultos, sino que sobre todo la voz de los niños esté presente allí. Bueno, vamos a empezar este hermoso conversatorio, ¿sí? La idea de esto es hacerlo un poquito más informal, que podamos dialogar, si bien cada uno vamos a tener nuestros espacios. Me toca el gran privilegio de acompañar y de compartir esta instancia con Daniel Breslowski, Víctor Pavía, que para mí es un honor, simplemente lo mío va a ser una humilde introducción, después todo el espacio va a ser de ellos. Y bueno, la idea es que nos vamos a ir presentando entre nosotros. Gracias, Vanina. ¿Cómo estás, Víctor? Y bueno, qué lindo que se ha acercado tanta gente y tanta gente conocida de hace tantos años, ¿eh? Bueno, me toca presentar a Víctor, que está en otra de las ventanitas, aquí al lado mío. Bueno, a mí me han pasado algunos datos formales para presentarlo y por supuesto que los voy a mencionar, como decir que es profesor de educación física, licenciado en actividad física y deportes, que ha hecho posgrados en el campo de la recreación, del deporte, que ha trabajado en investigación etnográfica, que ha ejercido la docencia en todos los niveles de enseñanza, en colonias de vacaciones, en campamentos educativos, en clubes, y en lugares que uno ni se imaginaría como escenarios de la docencia y del despliegue de las propuestas que podemos imaginarnos en las manos y en la voz de Víctor, que ha dado clases en varias universidades, en la del Comahue, en la de Flores, en la Universidad Provincial de Córdoba, que ha recibido todo tipo de distinciones y ha disertado en instituciones académicas en muchos países, en la región y también en Australia, en Cuba, en España, que integra varias agrupaciones académicas vinculadas con las temáticas que ya sabemos que rodea. Pero si yo tuviera que presentarlo, diría que lo conocí hace cosa de 15 años, cuando estaba empezando a hacer una tesis doctoral, y que me llamó mucho la atención, porque mi tesis era sobre el espacio escolar y sobre los objetos escolares, y que me gustó mucho el enfoque original que él le daba a su estudio de una parte de la escuela en la que pocos se fijan, y que en aquella época menos se fijaban, que es el patio. Entonces él decía que el patio es un espacio físico, que es concreto, que es tangible, y que configura un escenario. Y él se imaginaba el patio como escenario, no solo de juegos, sino desde una perspectiva más bien etnográficas, desde ese lugar en el cual se encuentran los atributos materiales y simbólicos. Así que se hacía preguntas que nadie se hace sobre esas cosas, ¿no? ¿Cómo varía
ese escenario de escuela en escuela, cómo discute una comunidad educativa lo que significa su patio, en qué se puede transformar el patio. Entonces, bueno, se silenció. Más allá de lo que dice su currículum, decía, me parecía importante decir que si bien es la primera vez que nos vemos pantalla a pantalla, nos habíamos visto ojo a página antes. Hermosa, hermosa presentación. Víctor, creo que quiere comentar algo. Ahí está. No, agradecerle, ¿no? Uno sienta que no es un mal chiste, es decir, ¿a quién estará presentando? ¿A quién estará presentando? Así, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Bueno, a mí me toca presentar a Daniel Brailovsky, que es un honor para mí, quien es doctor en educación, licenciado en educación inicial, maestro del nivel inicial, profesor de música, de educación musical, magíster en educación con orientación en gestión educativa, es profesor universitario en distintas instituciones, investigador, formador y capacitador de docentes, coordina los proyectos web No puedo negarle mi voz y pedagogía entre paréntesis. También es profesor y coordinador del Instituto Sarah Eccleston, querido instituto, y también acaba de publicar su nuevo libro, Mirar el mundo desde el jardín, que yo voy a decir que ya lo tengo, mírenlo por acá, me llevó hace 2 días, así que lo voy a estar hojeando, y la verdad, súper recomendable, léanlo porque es una belleza pedagógica. Bueno, y lo voy a invitar, también tengo que decir que conozco a Daniel desde hace muchos años a través de los libros, igual que a Víctor. Ellos fueron parte de mi formación, de mi convicción, de mis coincidencias, en una mirada que en donde uno a veces se siente un poco solo, encuentra en ellos una gran referencia. Víctor, te cedo la palabra. Bueno, a ver cómo me sale ahora. ¿Se me escucha bien? ¿Me escuchan? Si querés estar un poquito más cerquita de la compu. ¿O sí. hablo más fuerte? Eso, un poquito más fuerte. Más fuerte, ahí. Bueno, presentarla a Vanina. Es un gusto, es un gusto. Me gustaría presentarla así, nomás decir, bueno, aplausos y abrazos para Vanina, pero estamos alejados. Y entonces tengo que decir que me sorprendió cuando estoy leyendo, ¿no? Que es profesora de nivel inicial y maternal, 33 años trabajé en la Facultad de Ciencia de la Educación en el profesorado de nivel inicial, así que es presentar a una colega, a alguien, me imagino a las estudiantes, ¿no? Que tanto me enseñaron. Y, bueno, así que presentar a una profesora de nivel inicial, para mí, es un momento muy emotivo, me trae muchos recuerdos. También es licenciada en gestión educativa, especializada en educación en la diversidad y en derecho de la infancia y la adolescencia, capacitadora de adultos en temáticas de juego, gamificación y educación no formal. Actualmente coordina proyectos de IPA Argentina, directora del Blog Mundial de OMED y colaboradora regional de Organización Mundial del Movimiento Scout, región interamericana, y docente, además de todas estas cosas. Y además, quiero decir otra cuestión importante. Me encantó hablar por primera vez con ella por teléfono, me calmó mucho ante el estrés que significa para mí este tipo de eventos virtuales. Así que gracias, Vanina. Espero haberte presentado como te mereces. Gracias, gracias, es un honor, me emociona. Qué lujo. Bueno, hoy nos convoca una pregunta, ¿no? Qué bueno que nos convoquen las preguntas antes que las respuestas prefabricadas. La pregunta que nos convoca es, entre las actuales pantallas y las futuras burbujas, ¿qué lugar tendrá el juego en la escuela post-pandemia? Bueno, yo voy a empezar diciendo, en base a muchas experiencias que hemos tenido en IPA, en muchos programas, proyectos durante todos estos años, y mi experiencia como docente y en la educación no formal, que lo primero que yo pienso es que la pandemia nos puso en un lugar que no entendemos, ¿no? Nos puso ahí, en ese lugar,
y que incluso nos cuesta decir qué es lo que sucederá en la escuela. Esa predicción es muy, muy difícil poder proyectar como lo hacíamos antes. Pero me pregunto, ante esta situación, ¿cómo le hacemos lugar al juego en la escuela nuevamente? ¿No? Y ahí me vienen otras preguntas, que es, ¿qué lugar tenía el juego antes de la pandemia en la escuela? ¿Y qué factores se suman a los limitantes que ya tenía el juego en la escuela? Y una tercera pregunta que tiene que ver con qué cosas cobran nuevos sentidos post pandemia en la escuela. Lo primero que asocié viendo la pregunta cuando nos la compartieron las chicas, eh, tenía que ver con un cambio de significado o con sumarle un nuevo significado o sentido a la palabra burbuja, ¿no? Para mí una burbuja, sobre todo en el ámbito de la escuela, es sinónimo de juego. Es jugar al aire libre, es niños activos, niños y niñas activos, es un momento espontáneo, corriendo unos con los otros, tratando de atraparlas. Ese es el sentido de una burbuja. Para mí una burbuja es eso, es juego. Pero ahora hay nuevas burbujas, ¿no? Y ese sentido de la burbuja cambió un poco, claramente desde un sentido protector y de un lugar de cuidado necesario, pero también es un limitante. También tiene un lado y un sentido limitante y que nos pone distantes del otro. Y esa es la mayor dificultad que nos encontramos, que nos hace difícil concebir la vuelta a la escuela sin este juego tan presente. Ahí también creo que entra en juego esta pregunta que tenía que ver con los factores que limitan el juego y a los que se suma, ¿qué lugar tiene el miedo? ¿No? Hablaba hace unos días con Héctor Carrer, quien estuvo a la mañana en la charla con Beatriz y con Piero, y hablando con él hablábamos del miedo, ¿no? Que el miedo que ya tenía un lugar en la escuela, con los miedos de que los chicos se golpeen, con los miedos a los bastante miedos juicios o cuestiones legales, con los miedos a que si jugamos mucho nos juzguen como que no estamos haciendo nada, y tantos otros miedos que circulan dentro de la escuela, algunos más necesarios, otros menos, pero que ya están instalados, y ahora se suma este nuevo temor de la pandemia y el contagio, ¿no? Entonces, me pregunto es cuánto lugar ganará el miedo al juego y qué podemos hacer para que eso no suceda. Pero también en ese miedo veo que mucha parte tiene que ver con el lugar que le dimos al juego hasta ahora, que sigue teniendo esos rezagos de el juego como algo menor, como algo no productivo, como algo sin sentido, y sobre todo en la escuela reducirlo a un medio para enseñar, ¿sí? Eso, esa reducción que se hace del juego. Y la verdad que el factor común que encuentro en cada una de esas cosas tiene que ver con la mirada adultocéntrica, con mirar al juego desde una mirada adulta y no empatizar con la mirada de los niños. Viendo eso, también recordando muchas cosas y libros que me han acompañado durante la trayectoria, recuerdo esta frase de Vygotsky que volví a buscarla en un librito que adoro, que encontré en una librería, chiquito, sobre él, que se llama La imaginación y el arte en la infancia, de Vygotsky, que paradójicamente encontré en una mesa de saldos con otros libros rotos, donde dice que los niños no se limitan en sus juegos a recordar experiencias vividas, sino que las reelaboran creadoramente, combinándolas entre sí y edificando con ellas nuevas realidades, acordes con sus aficiones y necesidades. Reelaboran creadoramente, ¿no? Me gustó esa palabra, creadoramente, que usa Vygotsky. Y viendo eso, pensaba estas nuevas realidades, esta nueva realidad con la que nos encontramos, que por lo que leo en este texto, para los chicos ya tienen esa habilidad de manera natural de reconstruir realidades y cómo nos vamos a sumar nosotros. ¿Con qué mirada nos vamos a sumar nosotros, no? Lo primero que pienso es necesitamos una mirada comprometida. Necesitamos una mirada comprometida y que puedan ver esos detalles a través de estas nuevas burbujas. Que puedan ver momentos que se nos escapan. Pensaba que entre tantos mandatos, entre otras prioridades del día a día, de lo cotidiano, porque este encuentro tenía que ver con hablar de lo cotidiano, cómo al final de todas esas listas y mandatos está el juego como saber, a lo último de todo. Y cómo nos perdemos, o cómo priorizamos también, mucho más,
los tiempos regulados, ¿no? Del tiempo en la escuela de me voy a una actividad, después cierro la otra, tengo que terminar la tarea, el menor tiempo para el recreo o el parque. ¿Y cómo olvidamos los tiempos de los grupos? ¿Cómo podemos redirigir nuestra mirada a los tiempos, a un tiempo más humano? A un lugar en donde esos grupos de niños y niñas puedan decidir si quieren un tiempo de cambiar de juego o de seguir jugando, de seguir de largo, jugando un ratito más. Quizás sea una mirada que podamos tener al desestructurarnos. También pienso en los cambios, ¿no? Los cambios de rutina, que a veces pasan desapercibidos y son oportunidades de juegos para los chicos. Son oportunidades naturales que ellos toman, ¿no? Que cuando vamos de un lugar a otro, ellos van cantando, jugando, tocándose, que es un espacio ganado de juego, al que hay que prestarle atención y a ver qué juego sucede en esos micromomentos, que quizás podamos tomar muchos emergentes de ahí para seguir jugando. Y la pandemia forzó los cuerpos de los chicos, forzó a estar encerrados en casa, pero también algo sucedió en esas casas, ¿no? Y hay que escuchar esas voces cuando volvamos a encontrarnos, las voces de los niños, y ver si ese juego fue enriquecido, si esas nuevas biografías, ¿no? Con tantos momentos intensos, ¿qué sucede con ese cruce de biografías en los encuentros? ¿Qué va a pasar en la escuela con ese nuevo encuentro? La escuela, un entorno unificante, que actúa también sobre los cuerpos, que es estructurado. ¿Será más habilitante del juego? Suma una nueva pregunta. Creo que hay que retomar la mirada del juego como derecho. Creo que la libertad y el elegir jugar con lo aprendido tiene que ser una elección de los chicos y no forzar siempre el sentido didáctico del juego, que ellos puedan elegir qué de todo lo aprendido quieren utilizar en ese momento para jugar. Y también pensaba en otra cosa, ¿no? La pregunta decía de las pantallas. Creo que las pantallas fueron objetos que eran más conocidos por los alumnos que por los docentes, en términos escolares, y a los docentes no nos quedó otra que amigarnos con la tecnología en eso, pero lo que más valoro de este tiempo fue que todos tuvimos la necesidad de traspasar esas pantallas, de traspasarlas con cuentos, con poesías, con arte, que ahora tuvieron mucho más visualizaciones o vistos, ¿no? Que antes no lo tenían, y con propuestas de juegos que hoy tienen más me gusta, que antes no estaban, y con la necesidad de sostener los vínculos, aunque sea de esa manera. Entonces también creo que las pantallas tuvieron un nuevo sentido, y pudimos barrer también ese prejuicio de la pantalla como algo, o los juegos virtuales como algo malo, y tomar conciencia de que la prioridad es que la opción de juego no sean solamente las pantallas. Esa es la mirada atenta que tenemos que tener, creo yo, en mi humilde lugar. Bueno, y para terminar, creo que la respuesta a esta pregunta la vamos a tener de manera conjunta. Claramente Víctor y Daniel van a tener muchas más ideas que estas simples mías, pero creo que el mejor lugar es repensarnos, es buscar nuevamente cuál es el lugar del juego, hacer que el juego surja, alimentarlo con la curiosidad, con el error, sobre todo con el error, con el asombro, con los sentidos, con la exploración, y defendiendo los tiempos y espacios de juego. Defender esos espacios desde el derecho al juego, desde una perspectiva de la defensa de los derechos, con una convicción para que el juego suceda. Y si me lo permiten, quiero leer una poesía de Gianni Rodari, ¿sí? En el libro de A a la Z, que dice palabras nuevas. Conozco un señor que juega a inventar palabras nuevas. Por ejemplo, ha inventado un gran para pinceladas, para deshacer pinturas que no están bien logradas. Ha inventado el sin sombrero, para los que nunca sienten frío arriba de la frente. El para nubes o el para aguacero, para que el sol pronto salga. Y muchas otras palabras de una gran utilidad en el campo y la ciudad. Ahora tuvo la idea de inventar para pelea, que aleja los conflictos y vuelve buenos vecinos a los que son enemigos. Igual, ese sustantivo le salió de bilucho. No funciona. Pero él no se desalienta. Todos los días lo intenta y seguro hallará tarde o temprano la palabra que les traiga paz a los seres humanos. Bueno, será tiempo de reinventar y de inventar nuevos espacios de juego
y sobre todo de escuchar las nuevas palabras que los chicos traen, tan significativas, y ojalá inventen muchas. Gracias. Le doy la palabra a Daniel. Muchas gracias. Gracias. Qué lindo, qué lindas palabras. Me gusta esto que dijiste al comienzo también, de que está bueno arrancar con una pregunta, ¿no? Me hizo acordar algo que leí recién de Roberto Juarros, uno de los poetas que más me gusta leer. La cita de Juarros dice: creo que un diálogo sobre la poesía debería estar hecho de preguntas y presencias, y no de preguntas y respuestas. Esto lo dice iniciando una conversación con Alejandra Pizarnik, que anda por ahí publicada y vale la pena leer, está por internet, si uno la busca la encuentra. Así que tenía ganas también en la misma línea, de celebrar las preguntas y no apurarse por matarlas a los respuestazos. Comenzar y terminar mi breve intervención con una cita de Juarros, y bueno, y terminar con otra cita de Juarros que tengo por ahí guardada para después. También confieso que siempre me he sentido un poco en debate con la idea del derecho al juego, o sea, de pensar más bien no del derecho al juego, no, sino de la perspectiva según la cual el juego debe mirarse como un bien a ser equitativamente distribuido, o como algo que puede pensarse en clave del derecho, que es una clave que siempre reivindicaremos, por supuesto, pero que el juego, si se piensa escribanilmente, digamos, también corre el riesgo de enfriarse algo que no puede enfriarse, pero creo que vivimos tiempos en los cuales es más que evidente que la perspectiva de derecho es fundamental, ¿no? Por eso también en estas circunstancias es algo en lo que he pensado en el marco de la pandemia, ¿no? Hace cosa de un mes o 2 meses estuve en mi segunda patria, que es un pueblito del oeste bonaerense, bueno, pueblito, una ciudad del oeste bonaerense, se llama Lincoln, y 3 maestras linqueñas iban en una bicicleta triple que alquilaron de casa en casa, repartiendo distintivos para los chicos de sala de 5 que están terminando un año en el cual ser egresados es tan particular. Y pensaba que se habían disfrazado y tenían unos sombreros estrafalarios e iban en esa bicicleta absolutamente surrealista, casa por casa. Y pensaba que ellas, dándole una pincelada lúdica al modo de transitar este fin de año, hacían algo parecido a lo que hicieron unas maestras salteñas, y que conocí hace cosa de 2 meses en otro de estos conversatorios, que hicieron la bolsita viajera. Iban casa por casa de los puestos de montaña en los que vivían sus pocos alumnos, y a cada uno le dejaban una bolsita con algunos objetos, con algunas propuestas, con algunos materiales de juego, o que se proponía que se enriquecieran de una manera lúdica, y después ella iba en su moto de casa en casa, llevando la bolsita de una casa a la siguiente y de la siguiente a la otra, y como un chancho va gigante de bolsitas, digamos, por decirlo lúdicamente. O pensaba en estas maestras del bolsón de un jardín maternal que iban a hacer serenatas literarias a través de las ventanas de los chicos del maternal. Entonces, con el vidrio de por medio, o a través de la distancia de una cerca, iban con los libros y contaban o narraban cuentos para los bebés. O pienso en la pegatina colectiva que se armó, ya ni me acuerdo dónde, en Chaco, me lo contaron las supervisoras chaqueñas en un encuentro que tuvimos con la UNIPE hace unas semanas. Propusieron que toda la familia fueran a la puerta del jardín a lo largo del mismo día para dejar dibujos, escrituras, cartas pegadas en la pared, y quedó tapizada, empapelada la puerta del jardín. Entonces pensaba que así como en IPA llevan juego a esos espacios en los cuales el juego no está por derecho y que se gana el derecho de estar gracias a ciertas intervenciones, bueno, creo que ampliar las posibilidades del juego es tal vez algo que por estos días se aprecia más que nunca. Pero a mí me gustaría hablar un poquito sobre lo que me gustaría llamar las cosas de jugar, que no son exactamente los juguetes. Me inspiro en una distinción que hace Santiago Albarrico y que retoma Jorge La Rosa, según la cual el mundo estaría dividido, todas las cosas del mundo podrían dividirse en 3 categorías:
Es una distinción muy sencilla, pero muy potente. Están las cosas de comer, por ejemplo, una galletita o un choripán. Están las cosas de usar, por ejemplo, un martillo. Y están las cosas de mirar. Las cosas de mirar ni se comen ni se usan. Es decir, no se valoran ni por su capacidad de ser devoradas y mantener nuestra vida biológica, ni por su capacidad de ser útiles y que por lo tanto faciliten y extiendan nuestros gestos, sino por su capacidad de maravillarnos, por su capacidad, digamos, de, al ser incomestibles e inútiles, son cosas, dice Albarrico, ante las que se abre esa distancia que le permite al hombre establecer un espacio común, una memoria colectiva, el lugar del juicio. Y a mí me gustaría pensar que las cosas de mirar también son una inspiración que cualquier niño siente, piensa, sabe, cuando convierte una cosa de comer o una cosa de usar en cosa de jugar. Es decir, que si tuviéramos que decir a qué género pertenecen las cosas de jugar, siguiendo un poquito este juego de clasificar el mundo en cosas de, no solo los juguetes, sino cualquier objeto puede ser desvinculado de su utilidad y convertido en un objeto de juego, en una cosa de jugar. Allí está la distinción que hacía ya Barthes en sus mitologías hace un montón de años, antes de problematizar didácticamente la cuestión del juego. En los juguetes, él criticaba los juguetes de su época, los juguetes franceses, decía él, dice, son juguetes que son cosas del mundo en miniatura, y son las cosas que los adultos aborrecemos, ¿no? Decía, no sé, camiones, aviones, cosas útiles, etcétera. Y que en cambio él abrazaba la idea de los juguetes de encuentro, es decir, esta forma de convertirse en juguete que tiene cualquier cosa que llega a manos de un niño. Entonces un tenedor ya no es una herramienta y una salchicha ya no es una salchicha, sino que se convierten en cosas que ya no son más de jugar ni de usar, perdón, de comer o de usar, sino de jugar. Con este parentesco que me imagino tienen las cosas de jugar con las cosas de mirar, tal como las entiende Albarrico y La Rosa. En este punto, a mí me gusta fantasear con la siguiente analogía, que en la escuela a la que volveremos, la escuela que estamos extrañando, la escuela que está haciendo lo posible por desplegar su escolaridad a pesar de todos los obstáculos que tenemos, pero a la que volveremos aliviados y contentos, dispuestos a volver a mirarla más amorosamente que antes, revalorizando algunas cosas que estaban tal vez, podemos pensar ahora, injustamente cuestionadas. En la escuela, decía, el juego podría pensarse, en la escuela infantil, como la versión infantil del estudio. El estudiante universitario va a sus clases, se asoma a sus libros con una actitud estudiosa, buscando tener una vida estudiosa. El niño se asoma a todas las cosas buscando tener una experiencia lúdica. Y hay cierta analogía entre esta relación afectiva, amorosa y agreguemos gratuita, que se establece con los objetos de estudio y con los objetos de juego. Hay de alguna manera volviendo a la cuestión del derecho a jugar que había pensado antes y la vuelta que me parece que le he estado dando en los últimos tiempos, ¿no? Venía pensando que la cuestión del derecho a jugar debería poder pensarse por separado de la cuestión del juego como experiencia, porque son barrios necesarios pero diferentes dentro del mundo lúdico, digamos, ¿no? Simplemente a los efectos de esta distinción de no ver al juego como una cosa de comer, porque se tiene derecho al alimento, se tiene derecho a un techo digno, se tiene derecho a cosas que se pueden decir, prolongan la vida, pero el juego es una experiencia desvinculada de esa necesidad de supervivencia también, aunque también podríamos pensarla como una cosa necesaria para sobrevivir, por supuesto. Entonces pensaba entre estas miradas experienciales, más o menos políticas, más o menos... o sea, ¿qué le pasa al juego si uno lo pone en este lugar de bien público que debe ser repartido, garantizado, alojado, y que debe serlo, ¿eh? Pero como el juego no puede repartirse, como el alimento,
apenas pueden impulsarse, y no es poco, condiciones favorables para que suceda allí donde no era posible que sucediera. Y por supuesto que la perspectiva del derecho al juego hace la distinción entre los juguetes que entrega McDonald's cuando uno compra la cajita feliz, y los juguetes que se convierten en juguetes cuando la mirada amorosa de un adulto sobre un objeto invita a que un niño lo construya, lo convierta, lo transforme en un juguete. Pero mientras tanto es una batalla desigual, ¿no? Porque McDonald's es, desde hace muchos años, el principal importador de juguetes del mundo de casi todos los países, incluyendo la Argentina. Y este es un dato constatable, ¿eh? Googleenlo. Pensaba también en algo que dijo Vanina, en esta funcionalidad didáctica que a veces se le da al juego, entre esta analogía entre juego y buen desarrollo, entre esta analogía entre juego y salud psicológica, o entre esta analogía entre juego y eficaz incorporación de competencias, capacidades o saberes, ¿no? En ese punto no falta, digamos, la mirada un poco médica que diga que el juego conviene porque bueno, hay un determinado logro que se va a potenciar si el niño juega. Y en este punto no creo que sea falso que el juego acompañe, empuje, resguarde de alguna manera ciertas cuestiones ligadas al desarrollo, pero me gustaría ilustrar narrativamente esta idea, porque si bien es una idea, insisto, que no me parece que sea una idea que haya que derribar, pero es una idea que muchas veces interfiere con una relación honesta con las cosas de jugar, al interponer en el medio unos objetivos, unas premisas científicas, unos consejos que no surgen de esa relación despojada de utilidad y despojada de necesidad y despojada de materialismo que requiere la relación con las cosas de jugar. Voy a leer este pequeño fragmento narrativo. Había una vez un padre que quería regalarle algo especial a su hijo en el cumpleaños. Sabía que si le preguntaba, él le pediría juguetes de los que se promocionan en la televisión. Y no es que no pudiera comprárselos, pero él quería llevarle algo que fuera, como lo es todo buen regalo, un mensaje. Pensó en la vieja máquina de escribir con la que había jugado de chico, una Remington negra bastante gastada, y se imaginó a su hijo jugando con ella en las largas tardes de verano, trazando filas de guiones, de barras invertidas, buscando dibujos en los martillos trabados sobre la cinta arrugada. Pero lo descartó enseguida. Un trasto viejo como ese, por más romantizado que estuviera en su memoria, no podía compararse con los juguetes luminosos y sonoros que el niño estaría esperando. Pensó en un clásico, la bicicleta, y lo imaginó pedaleando hasta lograr el equilibrio en las veredas de Parque Lezama. Pero pensó también que la edad de su hijo no era aún la indicada para avanzar sobre esa destreza, y que si no lo lograba, enseguida se sentiría frustrado, bajaría su autoestima y luego todo sería más difícil. Ya en la juguetería, el vendedor le hizo las preguntas de rigor: ¿nene o nena? ¿De qué edad? Y lo condujo hasta el estante indicado. Con la prescripción del especialista como bálsamo, tranquilizadas las ansiedades iniciales, finalmente halló un regalo perfecto, capaz de hacer feliz a su hijo, estimular la cursiva y reforzar sus habilidades socioemocionales, imprescindibles hoy en día, como sabemos. Lo que busca la pequeña historia es simplemente plantear de una manera sensible, ya que no sé si lo he hecho en forma argumentativa con suficiente solidez, el contraste entre estos mandatos de utilidad y lo que el juego produce de suyo en el encuentro lúdico, llamémoslo experiencial, vivencial. Por la misma razón, creo que en el jardín, si bien la pregunta ¿qué aprende un niño mientras juega? Es una pregunta lícita, si bien la pregunta que alguna vez le escuché decir bellamente a Patricia Sarlé, aquí presente, ¿qué necesita saber un niño para poder jugar ese juego? Es una pregunta didáctica brillante. Creo que el juego en el jardín, de todos modos, pierde si se lo mira exclusiva y principalmente bajo la lupa de los aprendizajes. Es decir, bajo la pregunta de qué está aprendiendo el niño mientras juega esto, digamos, y en cambio crece y se amplifica si se lo piensa como un espacio abierto de relación con el mundo. Pierde si se lo atraviesa compulsivamente con la pregunta
qué contenidos puntuales está aprendiendo este niño mientras juega a este juego. Y en cambio se enriquece si lo interrogamos de un modo más abierto, ¿no? Hacia qué lenguajes, hacia qué modos de relacionarse, hacia qué sensibilidades, hacia qué racionalidades, hacia qué estéticas, hacia qué modo desafiante se siente invitado un niño cuando está jugando. Creo que esta pregunta amplia, de trasfondo más filosófico y más ético que práctico y metodológico, digamos, establece una diferencia de la mirada sobre el juego. Puede parecer sutil la diferencia, puede parecer incluso una distinción meramente léxica. Sin embargo, creo que refleja modos diferentes de pensar el sentido del juego en general, pero el sentido de jugar en el jardín en particular. Y un ejemplo de esto es el modo en el que la mirada de los docentes en el jardín después se expresa en esos informes narrativos que se hacen de los niños, y que los describen de una manera a veces tan lejana o tan taxonómica, digamos, una descripción hecha desde afuera, desde arriba y desde lejos, en la cual se dice que el niño es muy alegre, la directora corrige, se muestra alegre, no pongas que es alegre, por ejemplo. Digo, esto es un guiño interno para los docentes de inicial, pero que entra al jardín, que cuelga su mochila, que elige tales colores para pintar, que reconoce las letras de su nombre, que disfruta y participa de tales y cuales actividades, que colabora, que espera su turno, que respeta tales y cuales normas, que cuida tales y cuales materiales, que se entusiasma frente a tal desafío. Entonces hay una tercera persona permanente allí, a la cual científico que observa el comportamiento de un ratoncito blanco, se observa al niño mientras juega. Y creo que esa mirada sobre el niño jugando es una mirada diferente de la mirada que podría producir luego, si hubiera que escribir algo, un texto más parecido a un texto narrativo que cuenta la historia compartida de una experiencia de haber jugado. Entonces, en vez de decir, fulanito es un niño alegre, cuelga su mochila, respeta los turnos, uno diría, en este periodo acerca del cual estoy hablando, hicimos tales y cuales proyectos que fueron interesantes de hacerse por tales y cuales razones. Allí pudimos ver que este niño se involucraba de tal y de cual manera, y viéndolo jugar me hice tales y cuales preguntas. Y no hago ningún esfuerzo por responderlas, pero estas son las preguntas que me hice, y también me he preguntado muchas veces por qué hace esto y por qué dejó de hacer aquello otro. He notado un cambio interesante en esto y en aquello, es decir, uno en primera persona podría contar lo que ve, podría contar lo que hizo, y creo que esta pandemia, si algo está mostrando a las instituciones de nivel inicial, es que se puede pensar la enseñanza al menos, sin el imperativo de después hacer una contabilidad mezquina de los aprendizajes. Y que se puede pensar al juego como un derecho amplio, si quieren, como una posibilidad amplia, si se quiere, que potencie un modo de mirar y de estar en el mundo. Por eso, como había anticipado, quisiera concluir leyendo una cita en la cual Roberto Juarros, de nuevo, este poeta argentino, el autor de la poesía vertical, trae algo de esta sensación del jugar que es constructiva, que es poderosa, que es potente, porque él recupera en esta cita, en esta parte de una entrevista, cómo él se convirtió en poeta a partir de ciertas experiencias de juego, ¿no? Antes de eso, me gustaría decir que esta analogía entre el juego y el estudio me viene de la lectura de este libro, que materializa cosas que yo ya había leído antes en otros libros de Jorge La Rosa y de Jean Machelens y Martin Simmons, la defensa de la escuela, pero en el elogio del estudio se plantea, me parece, de una manera brillante, esta idea del estudio como un modo de vida, esta idea del estudio. Puede parecer extraño si no lo han leído antes, pero bueno, vale la pena conocer esta perspectiva, según la cual el estudio sería lo contrario del aprendizaje. Aprender, aprehender, con la H en el medio, es sinónimo de agarrar. Agarrarse del mundo a algo útil y guardárselo en la billetera, podríamos decir, para llevar un poco al extremo la descripción crítica de la idea de aprendizaje que hacen estos autores. Pero la idea de estudio, a diferencia de esta idea de aprendizaje que tiene que ver con meterse cosas en la mochila, con guardar cosas útiles que me sirvan después,
plantea la idea de estudio como una idea de ir hacia las cosas, de asomarse amorosamente a las cosas, de dedicar y gastar el tiempo de uno en las cosas, y es una manera de mirar el mundo, el estudio, que se caracteriza por ese desinterés, por esa gratuidad, por esa falta de utilidad, y por ese gesto de maravillarse ante las cosas que caracteriza al apasionamiento estudioso, y que yo creo que se parece muchísimo al apasionamiento lúdico. Por eso lo que dice Juarros me parece bonito, porque le han preguntado cómo se convirtió en poeta, más o menos. Y él responde, tengo esa sensación de cuando las cosas lo conmueven a uno a fondo, y uno las piensa y las reflexiona, y ellas lo persiguen en el plano del pensamiento, y también en el del tratar de explicarlas en profundidad. Por ejemplo, entre esas experiencias hay otra que yo recuerdo, y tiene que ser bastante decisiva, vinculada a mis juegos infantiles. Casi no tenía amigos de mi edad. ¿Cuál fue mi elección, mi salida? Jugar solo. Esto sí debe haber sido importante, porque como alguien se preguntó alguna vez, ¿quién es el compañero de juegos del que está jugando solo? Alguien podría extraer de ahí que he seguido jugando solo siempre. Diría que en cierto sentido profundo sí. Y también relativizado. Siento que he entrado en profunda comunicación con otros seres humanos, pero no es por eso que digo relativizado, es por esto, porque tal vez la única forma, la única base para la comunicación auténtica es la soledad previa. Y Juarros reconoce en esos momentos de jugar solo ese encuentro con uno mismo, ese modo particularísimo de encuentro con uno mismo. ¿Dónde estamos cuando jugamos solos? Cuando tenemos ese encuentro maravilloso en un mundo que hemos inventado y estamos a solas con ese mundo que hemos creado y que ahora estamos habitando. Creo que estamos en un lugar mágico, en un lugar interesante. Creo que cuando jugamos estamos en un lugar que vale la pena conquistar, que vale la pena habitar, y ese lugar merecería ser visto más allá de cualquier contabilidad puntual de habilidades que se adquieren jugando, ¿no? Bueno, dicho esto, creo que ya podríamos darle la palabra a Víctor, que para eso vine, para escucharlo a él. Sí, y yo quisiera salir corriendo, digamos. Yo quisiera salir corriendo porque los escucho a ustedes y me doy cuenta que no estudié. No preparé, no me preparé. Bueno, Beatriz sabe, porque el miércoles me llegó un mail porque se habían equivocado de dirección y digo, yo nunca me hice esa pregunta sobre el tema del sábado y ya no tengo tiempo porque, bueno, después le voy a contar por qué no tuve tiempo, porque tiene que ver con el juego. Y me viene a la cabeza, algunos habrán, bueno, no quisiera yo hacerme el lector, porque no soy. Dicho sea de paso, esto sí lo quiero decir, esto sí lo quiero decir. Hace tiempo que sucedió, yo estoy lejos de los noticieros, pero a mí me llegó ese olor a rancio de la declaración de una funcionaria de Buenos Aires, ni me acuerdo el nombre, ¿no? Que dice que yo, que fue una escuela rural, de una familia sin plata, que estudié 3 años de educación física, no tengo a nivel cultural para dar clase, que mi nivel cultural es pobre. Yo quiero rechazar con toda la fuerza del mundo ese tipo de declaraciones clasistas, porque la cultura no tiene que ver con la cantidad de dinero que uno... Y si no, yo no podría estar hablando entre ustedes, estaría totalmente... Sería un estafador, no tendría nada que transmitirle, nada. Aclarado eso, no, quería decir que una vez me contaron, bueno, leí bien el cuento de Borges de Sur, que en el momento que va que de la pelea, alguien le tira por el piso un cuchillo y Borges le hace decir al protagonista genialmente, sé que cuando lo alzara mi destino estaba jugado. ¿Qué tiene que ver con Beatriz? Cuando me llega ese mail el miércoles,
yo tengo que decir que no. Ahora, cuando dije que sí, sé que mi destino hoy estaba jugado, digamos. Porque no he pensado qué va a pasar con las burbujas, qué va a pasar con las pantallas, que no es mi ambiente, no estoy ni a favor ni en contra. Esto es interesante, no estoy en contra de algo que yo no transito, no uso, no es parte de mi vida cotidiana. Ahora, y además no estoy en actividad, no tengo que estar pensando la vuelta a la universidad, ¿se entiende? No entra en mi radar, pero se supone que si yo tuviera que decir algo sería, y bueno, habrá que resistir a esa nueva realidad. Habrá que resistir. Quiero decir, no desde el pataleo neurótico, digamos, pero ser resistente. No puede ser que la nueva realidad nos pase, nos suceda, sin que hagamos nada en contra. Y una de las cosas que hay que hacer es fortalecer la escuela pública como espacio de encuentro. Se me ocurre ahora decir, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que fortalecer el sistema público de educación. Hay que fortalecer, hay que fortalecer esos espacios de encuentro. No es decir que a alguien ya se le ocurra que es mejor que cada uno se quede en su casa y estudie desde ahí. Digamos. Bueno, dicho esto, me quedé pensando en lo que iban diciendo, ¿no? O sea que me estoy montando al carro de ustedes. Qué bueno que está esto. Ustedes hicieron el esfuerzo, pero primero lo del derecho. Yo voy a contar lo que con la gente que trabajamos, nosotros tenemos, digo ahora entre comillas, un famoso, porque muchos hablan del famoso no grupo. Nosotros somos un no grupo. Le pusimos ese título, sabiendo que en las universidades, en las facultades, los grupos de investigación se miran siempre con recelo. Entonces yo entraba a la facultad y decía, no, nosotros somos un no grupo, no nos tengan miedo, somos un no grupo. No grupo, ¿no? Y fue muy interesante porque también podíamos jugar con eso. Decía, ¿puedo pertenecer a ese no grupo? Me estoy acordando de una compañera, una gran pedagoga, que decía, vos sabés que no, porque tenés demasiados antecedentes. Demasiado antecedente para entrar a este grupo. Bueno, y uno juega a eso. ¿Y qué sería? Les quiero contar que en nuestro no grupo, en el ultra origen, me dice, ¿de dónde venís hablando? Te escuchaba vos decir, ¿cuándo escribí yo alguna vez el juego como derecho? Lo escribí también desde la resistencia. Porque cuando entré a la Facultad de Ciencia de la Educación, en el año 1980, la prehistoria, ¿no? En la Facultad de Ciencia de la Educación, entro al profesorado de nivel inicial, por eso lo veo. Entonces me dice, bueno, acá el juego ¿se acuerdan? Lectoescritura, cálculo, aprendizaje de esquema corporal, eso era el juego. Yo no tenía mucha idea de eso, y me agarré de una palabra, es decir, este juego como recurso necesita una palabra de un peso equivalente, y yo empecé a decir, no, yo lo que aprendí es el juego como derecho. y quise oponer una palabra, claro que después no sabía. La segunda pregunta es, pero que la convertí en motivo de investigación. Durante 10 años fuimos por las escuelas y los jardines, veíamos los cartelitos, ¿vieron esos carteles? El juego es un derecho, el derecho al juego. Sí lo han visto, ¿no? O acá solo se cuelgan eso, ¿no? La pregunta que hacíamos, muy bien, en tu jardín, ¿derecho a qué da el derecho al juego? Solamente esa pregunta. Y después se armaban las reuniones, ¿no? Y fue muy interesante, porque después de tanto proceso, que yo no lo puedo sintetizar acá, ya hace un año y medio, empecé a decir que el juego en el jardín y en las primarias es el derecho a darnos un lujo de vez en cuando. El derecho a dar un lujo. Un lujo. Es decir, un lujo. Pero no en el sentido del loropero. ¿Viste? Cuando decís, che, y ese asado que invitaste al amigo, qué lujo que nos dimos, ¿no? Y eso, ¿cómo se llamaría en la didáctica, Vanina? No sé cómo se llama. Eso, cuando vos decís, volvés a la sala y decís, wow, ¿viste lo que hicimos? Lo único que podés explicar, ¿viste lo que hicimos? ¿Cómo se traducirían contenidos, propósitos, fines? ¿Viste
¿viste lo que hicimos? Entonces, para mí, es un derecho a un lujo. Y eso nos abre otra puerta. Es decir, el derecho al juego, para seguir hablando del derecho al juego, después podemos hablar de otras cosas o preguntarán. Es el derecho, me hice acordar lo de Patricia. Bueno, con Patricia, yo más vale que tengo un afecto gigantesco, ¿no? Por Patricia Salvo. Con la que hemos hablado, creo, viste, son esas amistades donde al poco tiempo de conocerse, ya no hace falta hablar. Yo hablo muy poco con Patricia, como no chateo, ¿no? Pero coincidimos desde hace unos 20 años. Yo había escrito una vez, cuando escribí un artículo que se llamó El juego como acto inútil, con grandes comillas, se decía, más que preguntarse qué puedo aprender a través del juego, tengo que preguntarme qué tengo que aprender para poder jugar. Años después me di cuenta que esa frase también está incompleta. Y ustedes ya algunos saben porque dicen que han leído. Acá la gran pregunta es, así, está bien, ¿a jugar de qué modo? El modo fue para mí la palabra, que no me vino ni de psicoanálisis, ni de la antropología, ni de la sociología. El modo llegó hasta mí desde la gramática. El accidente del verbo que expresa cómo interpreta el sujeto la acción. La definición de juego. Es decir, el modo de jugar es si yo cómo interpreto, no la actividad juego, las acciones propias de este juego. Entonces, le empezamos a poner palabras y decíamos, bueno, le llamémosle un modo más lúdico. Y muchos me decían, bueno, decir de jugar de un modo más lúdico es una redundancia. Bueno, son ese tipo de redundancias que a veces sirven para que nos preguntemos qué clase de juego estamos haciendo en el jardín o en la primaria. Y me sirvió, yo estoy hablando fuerte por el micrófono, no estoy enojado, no estoy tensionado, tensionado un poco, sí. El modo de interpretar las acciones, interpretar en las dos acepciones, cómo entiendo esta propuesta y cómo la ejecuto, es fantástico, porque entonces me abrió puertas. Es decir, el modo lúdico de jugar deja, de paso no se puede escribir, siempre una sensación de que lo que estamos haciendo es una travesura. Eso es fantástico, es decir, es una travesura, es algo que rompe lo que estamos haciendo. No se puede describir, se tiene que sentir. El modo lúdico de jugar tiene, para que sea travesura, tiene que tener un guión. Tiene que tener un guión. A mí descubrir el tema de guión, que se lo debo a una gran amiga, bueno, no le quiero nombrar porque me emociona, pues ya no está. El tema del guión es preguntarse, es una locura. Yo también, entre muchas cosas que vos me citaste, digamos, soy técnico de vóley. Imagínense una final de vóley a la que le pusiéramos guión. ¿Qué es el guión? Acuérdense cuando vayan al jardín, antes de empezar el juego, antes de empezar el partido, decir, paren. ¿Quiénes somos? Imaginen que somos otros. ¿Y dónde estamos? En otro lado. ¿Y por qué tenemos que jugar este partido? Imaginen guiones. Si ustedes me preguntaran, ¿qué me faltó a mí durante 30 años de trabajar con la profesora de nivel inicial? Haberme dado cuenta que lo que mejor tendría que haberle exigido es guiones originales. Exigido quiere decir, che, venía a rendir. Ese guión no es original, no es ingenioso, anda a pensar otro. Es exigir guiones. Acuérdense, ¿quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Y por qué hacemos esto? ¿Se imaginan esto? A mí me abre. Bueno, guiones. Sensación de travesura. Sensación de morosidad. Tengo todo, bueno, lo dijo María Elena Walsh. No tengo tiempo apurado. Tenemos todo el tiempo para jugar. Sabemos que tenemos poco, pero tenemos todo el tiempo esa sensación de que mientras juego tengo todo el tiempo. Mejor dicho, tengo todo el tiempo que quiero, porque puedo decir, ¿te acordás? Y ahora vamos a ir al espacio durante 100 años.
Bueno, vayamos durante 100 años. ¿Qué le voy a decir? No, porque nos quedan 2 minutos. No se dice eso. No se dice eso. O sea, ese es el derecho a juegos jugados de un modo más lúdico. El problema que yo tengo es, primero, que soy un gran defensor de la escuela pública. ¿Y por qué es el problema? Porque el juego jugado de un modo lúdico no nació ni para la escuela ni en la escuela. Porque es transgresión, es profanación, es hacer como si, es travesura. Ahora, hay que celebrar que la escuela lo contenga, lo tenga. No hay que dejar, me voy a citar, ayer presentamos un libro, ¿no? Así que voy a citar a alguien, y ahí estoy viendo a alguien, a Meche Pasquini, tú ayer, voy a hacer otra cosa también que tiene que ver. Meche es de Santa Fe, estuvo ayer, Meche, aprovechemos un poco los sábados que sea para algún encuentro erótico, no escuchar 2 días seguidos lo mismo. Bueno, ella sabrá qué hace. Hay un profesor, Sergio Centurión, que dijo, ¿qué hace? Vos lo dijiste, Vanina, también. A veces el juego está en segundo plano, desvalorizado. Y Sergio decía, es como esas fotos, una foto y el juego, el personaje del juego está atrás, se lo ve así un poquito. Pero ojo, no quisiera yo que la escuela diga, bueno, que venga acá al frente. ¿Me siguen? Vas a estar adelante en la foto, pero pórtate bien, peinate bien, arreglate la camisa, ponete bien la corbata. No, ese tipo de juego domesticado, a mí no me interesa. A mí no me interesa. Ahora, este juego indómito, le robo a Monte, no es mía la idea de indómito. Es de Monte, para la literatura, para la música, para la plástica, para el juego en la educación. Tendríamos que explorar esa región indómita, indomable, indomesticable. Ahora, ¿cómo se escribe esto? Es muy difícil, pero hay un gran pero. Voy a decir una frase horrible, para que no sea libertinaje, en vez de libertad sea puro libertinaje. Los que tenemos este oficio artesanal, de una pedagogía artesanal, de armar juego así con detalle y detalle y detalle, tenemos que tener siempre con quién discutir la dimensión ética, estética y política de ese guión que armamos, de esa experiencia que armamos. No es un acto individualista, no es un acto individualista. Es un acto en función de un proyecto político, ético, estético. Tenemos que tener con quién discutir, con quién discutir. No sé por qué llegamos a esto. Pero bueno, empezando lo que vos decías del derecho, Daniel, contarle que yo, que yo llegué al derecho por accidente, digamos, ¿no? Después me tuve que hacer cargo, y empezar, llegar por accidente nos obliga a decir, ¿pensar derecho a qué? Ese pensar derecho a qué abre de vuelta, abre. Ahora estoy pensando, lo estoy escuchando a Daniel y trato de aprender, ¿no? Superar la idea de derecho solamente vinculado a necesidades y pegarlo también al derecho, a la idea del deseo. Y eso es muy importante, porque en el juego habría que poder aprender a hacer algo con nada, para nada, venciendo las ideas de juego mercantiles que siempre, voy a decir una novedad, siempre dejan mucho para desear. No, siempre dejan mucho para desear. Ahora, esto de que tienen derecho a hacer, tenemos derecho a hacer algo de la nada, con nada, para nada, que suena tan poco pedagógico, ¿te imaginas? Que a mí me pidan fundamente su planificación. Bueno, vamos a hacer nada, para nada, con nada. Chao, listo, te va. Ahora te voy a contar una cosa, Daniel, que vos nombraste y me encantó. Ese es el lujo.
Ese es el lujo, es sentirse medio un creador absoluto de hacer algo de la nada, con nada, para nada. Tenemos derecho de vez en cuando a eso. Eso es lo que yo estoy pensando. Y lo otro que podría pensar, escucha, los que ya me han escuchado van a decir otra vez el mismo. No tengo otra idea más que tenemos derecho que el juego en la escuela sea un sándwich nutritivo. A ver, ¿qué quiero decir? Los que alguna vez viajamos en ómnibus de larga distancia, vieron que a la hora de la cena te dicen, bueno, le traemos un sándwich. Mira, eso es de jamón y queso. Voy a decir, ¿y esto es jamón? ¿Y esto es queso? ¿Y esto es un sándwich que me dura 2 mordidas y se me acabó? Bueno, el juego en la escuela tendría que ser un sándwich suculento. Dejar de dar jueguitos que como antes nos preocupaba, bueno, esto decía, ¿para qué sirven? Bueno, con este juego vas a aprender el esquema corporal. Muy bien. Entonces ya no importaba tanto si era un sanguchito, mientras aprendiera el esquema corporal. Pero ahora el derecho es decir, che, tengo derecho al mejor juego que seas capaz de proponer. Por lo tanto, en esta investigación que hicimos, ¿a qué da derecho el derecho al juego? Y ahí rompería alguna... Bueno, si hay debate, van a perder porque yo no estoy acostumbrado a debatir, no sé eso de los debates. Pero decíamos, se hizo una lista. Derecho a tiempos, eso es exigible. Derecho a espacios, eso es exigible. Derecho a juguetes de calidad en la escuela y en el jardín, eso es exigible. Derecho a compañeros, eso empezamos a ver que es un derecho que hay que empezar a trabajar, porque solo es muy triste. Y acá viene una que nos involucra. Y derecho a tener cerca un docente que de jugar de un modo lúdico sabe, que se le ocurren los mejores guiones del mundo, como obligación profesional. Como obligación profesional. Esto de que, bueno, che, los chicos tienen más imaginación que yo. Bueno, entonces, pensá qué vas a hacer con tu trabajo. Vos tenés 32 años y me decís que un chico de 6 años tiene más imaginación que vos. ¿No será que no la ejercitas? ¿No será que te gusta más observar, cuidar, diagnosticar, que pensar un guión? ¿No será eso? Porque si los empezás a pensar, se te va a ocurrir. La otra cuestión es que hay que separar. Soy un poco desordenado, ¿no? Pero como veo la tapa de Jorge La Rosa como diciéndome, no es así, no es así, pero bueno, es lo que yo pienso, Jorge. ¿No? Una de las cosas por las que yo no pude preparar, Beatriz, es porque después de una gran discusión familiar, mi nieta de 10 años fue a nuestra casita de Plotier. Con todas las recomendaciones, no del miedo, de prodigarse. Si después hay tiempo, prodigarse es otro de los contenidos que hay que meter en la didáctica del jugar. Prodigarse. Bueno, pero es decir, bueno, vas a estar con los abuelos, prodigate en cuidados. Que no es ni generoso ni altruista, es dar todo lo que vos tenés para que esta situación entre los abuelos y vos sea bárbara. Prodigate. Que los abuelos se van a prodigar en la comida. Bueno, en las cosas que no me prodigué, digo, Isa, ¿vamos a caminar por el río? Escuchen esto si les sirve, ¿no? Bueno, como ella está alfabetizada por su abuelo, dice, bueno, vamos al río. ¿Se acuerdan quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, me tira una fácil. Vamos al río, pero atravesando el espejo, del otro lado nos convertimos en perro y tenemos que descubrir a un oso, pero que además es bueno. Bueno, para la caminata estamos fantásticos. Pero caminando por el río, Isabela me decía, pausa, dice ella, pausa. Disfrutemos, mirá los cisnes. No metía a los cisnes en el juego. A mí me parece una genialidad decir,
Cuando jugamos, jugamos. Y ahora pausa y miremos el paisaje. Pausa. Veamos los cisnes, abuelo. No me venga qué son los cisnes, dónde están. No, quiero ver los cisnes. Luego, sigamos. Ah, ¿dónde estamos? Sí, está. Y eso es fantástico. Ahora, eso, cuando digo alfabetizada, a mí nunca se me ocurriría, con ninguno de mis 4 nietos, jugar a lo que ellos quieren. Es negociemos a qué querés vos y a qué quiero yo. Porque también yo juego, grandes comillas, por favor, grandes comillas, por egoísmo. Es decir, Isa, esta caminata, no sé si a vos te gusta, pero al abuelo caminar con vos e ir imaginando y ver los cisnes es lo mejor que me va a pasar esta mañana. Así que, ¿te queda claro? No lo estoy haciendo por vos. Lo estoy haciendo por mí. Y eso los chicos lo pescan mucho. Esto se lo robé a Montes, a Graciela Montes, se lo robé, no el concepto, sino la forma de explicar. Graciela dice una cosa fantástica, que es que una abuela, se supone que la de ella, todas las noches le leía un cuento antes que ella se durmiera. Y durante muchos años dice que ella tenía la imagen de su abuela como una mujer muy generosa. Hasta que se dio cuenta que en el día horrible que vivía su abuela, de mucho trabajo, de maltrato, o sea, leerle un cuento a su nieta era el momento más feliz, no para la nieta, para la abuela. Y yo creo que los niños, hablando del derecho, tienen derecho a tener cerca un docente o un abuelo con ese, grandes comillas, con ese grado de inocente egoísmo. Así, me prodigo en todo, porque eso no sé si te hace bien a vos, pero a mí me encanta. A mí me encanta. Y yo creo que eso es un derecho. Ahora, prodigarse, haceme señas cuando tengo que terminar. Sí, te quería decir ¿termino? eso, tenemos que ir cerrando, así podemos dar lugar a algunas preguntas. Cerramos entonces. Cerramos. Gracias, Víctor, gracias. Queremos saber si alguien quiere hacer alguna pregunta a estos dos grandes que tenemos hoy. Aprovechen este tiempo que no sé si se va a repetir. Ojalá que sí, que muchas veces podamos verlos juntos. ¿No? ¿Alguien? Susan, vos me ayudás. Sí, hay que dar tiempo, hay que darle tiempo a la gente para que tome carrera, para hacer una pregunta. Pero mientras toma carrera, a propósito de lo último que dijiste, Víctor, pensaba en este inocente egoísmo, en ese falso egoísmo, digamos, solo aparente, de tomar conciencia de que uno ofrece algo cuando también lo disfruta, cuando lo hace pasar por uno, y que también tiene que ver, ¿no?, con ese corrimiento del lugar del contenido, ¿no? No sé, uno diría que uno no solo enseña cosas, sino que uno enseña su propia relación con las cosas, su pasión por las cosas, y que entonces también es planificar la enseñanza, revisar esa relación, asumir esa relación, forma parte, ¿no?, de hacerse enseñante, ¿no? Ahora en el caso de jugar, como en el caso de leer, probablemente ese apasionamiento tiene como un lugar muy particular, muy central, ¿no? Así que qué lindo esa pincelada de Graciela Montes y de tu lectura de esa situación. Yo, más que una pregunta, perdón, buenas tardes a todos, acá Malala desde Mar del Plata. Antes que nada, bueno, la verdad que es un placer escuchar todas las voces que venimos escuchando durante todo el día. Y en realidad lo que me quedé pensando es, en esta realidad virtual y en el tiempo que se viene, el año que viene, cómo hacer para que todo esto que obviamente estamos todos de acuerdo en que es necesario, no se vuelva a perder en un año en el que queden encerrados de nuevo. Cómo lograr, desde dónde, empujar para que la infancia tenga realmente ese tiempo y ese espacio de juego en este año tan bueno, que obviamente este año no se dio, ¿no?
La pregunta que empieza no sé cómo hacer para, debe ser para vos, Víctor. No sé, porque yo ya dije... No, en realidad ni siquiera, no sé si es una pregunta buscando una respuesta puntual, ¿no? Es como lo que me surge de pensar esto, ¿no? Como en esto del derecho a jugar, en este año tan complejo, bueno. Una cosa que yo pensé, lo digo rápido, ¿y vos sos la que tocás la guitarra o qué? Sí, también. Porque está bueno, ¿sabes por qué? Porque tal vez lo que yo diga te toca. Esta pandemia a mí me dejó un aprendizaje que es que ya más que actualizar el chip hay que cambiar el software en algunas cuestiones. ¿Qué quiere decir esto? Porque cuando la gente entró a desesperarse y llamaban a cualquiera que pudiéramos decir algo, vieron la radio, acá nos conectábamos con el especialista, qué sé yo. Y entonces una de las cosas que me preguntaban era, no, ¿y qué hacemos con los chicos? Porque están muy aburridos y están acá encerrados y aburridos. Bueno, punto uno, aburrirse tampoco es tan espantoso. Eso también podríamos aprender, que aburrirse no es tan espantoso como el sistema consumista nos quiere hacer creer. Que si no salgo a la fiesta clandestina este sábado, mi vida no tiene más sentido. Bueno, algo falló en el sistema de valores, algo está fallando. Y lo otro es decir, por eso lo de la guitarra, si después de 3 o 4 años de nivel inicial, 7 años de escuela primaria, 5 años de escuela secundaria, con materias como plástica, música, educación física, literatura, ¿no sabes qué hacer cuando estás aburrido? Acá, en algún lado le hemos errado. Tal vez lo que decía Daniel, tan preocupado por enseñar otras cosas, no nos dimos cuenta que uno toca la guitarra primero que nada porque está aburrido. Después se le ocurre a quién le va a dedicar. Pero uno dice, a ver, voy a jugar porque estoy aburrido. Después pone todo lo demás. Y a mí me parece que podrían pensar los que están en actividad, los que son pedagogos, que estas materias llamadas especiales, uno de los grandes insumos que tendrían es dar herramientas para el aburrimiento, que casi nunca lo había escrito en ninguna planificación. ¿Para qué hace esto? Bueno, para tener recursos para no estar aburrido. El aburrimiento no es un tema de discusión en la escuela, al contrario, es como un fantasma amenazante. No es como algo que podemos aprender a dialogar con el aburrimiento. Bueno, pensé eso. Acá Daniel recomienda leer Elogio del aburrimiento de Albarrico. Lo puso acá en el chat. Sí, es un fragmento del libro de Albarrico, El naufragio del hombre, y él ahí comienza recreando a Sor Juana Inés de la Cruz en un episodio de su vida en el que la mandaron a la cocina castigándola por atreverse a escribir, ¿no es cierto? Entonces la madre del convento, no sé, la mandó a la cocina a pelar cebollas, y entonces ella recuerda en una famosa carta que le escribe a otra Sor, le pone, si no me hubieran mandado a la cocina, dice, no hubiera tenido la oportunidad del sopor de los vapores, etc. Dice, en ese tiempo me encontré con mí misma, y ahí floreció y expandió su escritura. Entonces Albarrico dice algo así como que, él dice literalmente, lo cito de memoria, hay 2 maneras de lograr que alguien no piense: explotarlo bajo el trabajo, digamos, interminable, de modo que uno carece absolutamente de tiempo, y entonces no puede pensar, o divertirse todo el tiempo. Ahí tampoco podés pensar. Él dice, si querían que no escribiera, la hubiera mandado a Disneylandia, no a la cocina. Algo así. Mirá, si suma, esto es interesante porque no aparece como motivo de discusión en pedagogía. La pedagogía es reacia a hablar de la holganza y el aburrimiento. Pasa que también es una dicotomía polémica, ¿no? Divertido y aburrido me parece que está mal planteado a los efectos del trabajo de un docente en la sala con niños pequeños, porque la palabra aburrido ya de por sí tiene las de perder. Pero creo que hay otras palabras que ilustran
ese modo de encuentro con uno mismo, ese tiempo puro, ese tiempo duro. Yo en ese librito que mostró Vanina al principio, le dedico un capitulito a la diversión y al aburrimiento como analizadores de la experiencia escolar, y recupero algo a lo que me gusta llamar el tiempo Vidala, por la Vidala bueno, este ritmo del norte argentino, que la Vidala es la canción que canta el pastor en medio de la montaña, ante la soledad, ante la inmensidad del paisaje, y en general es una poesía metafísica, habla de la sombra, que a dónde se va a ir mi sombra cuando yo me muera, habla, digamos, de cuestiones que en general son profundamente filosóficas, ¿no? La poesía de la Vidala. Ahora, decía Daniel, sí, vos decías, y por ahí hablar de aburrido, polémico. Bueno, yo también he aprendido que las palabras tienen valor de acuerdo a quién las valora. A mí, aburrido, vuelvo, perdón que hable de mis nietos, pero bueno, ni qué hablar de Vanina cuando la veo y veo a todas las 120 alumnas del profesorado. Y yo me arriesgaba a esto, ¿no? Sin ser héroe, porque decía, oh, Víctor, bueno, estamos aburridos, bueno, ya se nos ocurrirá algo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Estamos aburridos y ya se nos ocurrirá. Ya se nos ocurrirá. Es decir, no tengamos miedo a estar aburridos un rato. Y si te sirve además, Daniel, Silvio Rodríguez dijo eso una vez también, que él cuando hizo el servicio militar, no sé cómo se llama en Cuba, le tocaba estar en la proa del barco, viendo que a la noche que no hubiera obstáculos, y ubicando a través de las estrellas el rumbo, tenía que anotar. Aburridísimo. Menos mal que eso me sirvió para escribir, y nombró las canciones que escribió en esa situación de aburrimiento. Mira, Digamos, ¿no? ¿es en su experiencia en el Playa Girón, de donde viene la canción esa Playa Girón, será? No, ya mi memoria es malísima, pero quiero Porque decir que... hace poquito, es curioso, hace poquito escuché la historia de esa canción, que no la conocía. Parece que esta canción de Silvio, en la que dice, compañeros de música, teniendo en cuenta los últimos sucesos, esa. De la Yo poesía. pensé, exacto, yo pensé que hablaba de la Playa Girón, pero no, es un barco que se llamaba Playa Girón, en el que él de muy jovencito le tocó estar embarcado con esos pescadores, hombres simples, rudos del mar. Entonces él decía, bueno, las preguntas que él se hace, si uno escucha la letra de la canción, tienen que ver con eso, ¿no? Con el contacto que él tuvo de pronto con una cultura diferente, con un entorno muy distinto del habitual para él. Es interesante, la vida de Silvio Rodríguez cuando cuenta ese tipo de cosas y su experiencia como alfabetizador en la Cuba postrevolucionaria, muy bonito. Pero qué lindo, rescatar el aburrimiento como un lugar de inspiración, entonces, ¿no, Víctor? Por ahí va la cosa. Exacto. Por lo menos como sacarle el susto a la palabra, sacarle el susto. Hay palabras que no sé por qué nos cargan de susto cuando las pronunciamos. Bueno. Me encanta estos cruces, creo que nos apasiona a todos poder escucharlos, nos quedaríamos horas con ustedes, y sobre todo escuchando las Nutritivos, como conversar y dijo Víctor. cosas. Son nutritivos, digo. Tal cual, súper nutritivo como dijo Víctor. Voy a rescatar algunos comentarios del chat, que Amey, desde Valparaíso, Chile, dice: felicitaciones por esta tremenda oportunidad de escucharles, muchas gracias. Yo me quedo con el mensaje del juego, dice Leticia, que tiene que ver con el deseo, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta los docentes en las salas de jardín. Los niños tienen derecho a jugar, pero tienen que tener un docente que les permita ejercer ese derecho, que planifique, que disponga los tiempos materiales y espacios y respete los deseos de jugar de los niños. Muy interesante pensar en los contenidos que no están curriculizados, dice Andrea, un juego de palabras, que son significativos para vivir, entusiasma escucharlos y conversar. Un gusto compartir este momento. Bueno, cerramos esta hermosa jornada, esta hermosa charla, pero ahora el evento sigue. Sin dejar de agradecer a Víctor y a Daniel, nos pudimos dar este lujo, este gran lujo para nosotros desde IPA, contar con ustedes es un sueño hecho realidad.
Y también inventamos al resto que continúe en el próximo taller con nuestro querido Miguel Roldán, ¿sí? Vamos a tomar un poquito de agua, a cambiar el agua del mate, a proponernos seguir jugando un ratito más. Susan va a compartir los materiales que necesitan para que estén atentos y puedan jugar. Por favor, no se pierdan la oportunidad de hacer este taller con Miguel Roldán, que es un gran referente para nosotros y un compañero de IPA. Así que no queda más que despedirlos, decirles muchas gracias. Vani, tenemos un saludo final, ¿recordás? Sí. Perfecto. Tenemos el saludo final de Cristina Tachi, pero también quiero dejarles un segundo a Daniel y a Víctor para despedirse. Así que luego del saludo de ellos vamos a ver el saludo de Cristina Tachi, de OMEP Argentina, que también nos regala un momento. Víctor, Daniel, sus despedidas. No sé, Dani, vamos a hacer por orden de... Va a cerrar el de Dani. Vamos a hacerlo así. Entonces yo lo que le digo es agradecimiento. Como decía Mafalda, mira, ahora estuvo muy de moda por la muerte de Quino. Mafalda le decía a su hermanito menor, este es un chicle, masticalo pero no te lo tragues. Bueno, lo que yo dije, lo mismo, mastíquenlo pero no se lo trague, porque uno de los problemas de esto que a mí me enoja mucho, es que esto queda grabado y alguien cree que lo que yo digo hoy, estoy tan convencido, seguro, y no, es lo que se nos ocurrió conversar hoy, mastíquenlo, hagan su propio proceso, pero no se lo traguen, digamos. Muchas gracias. Gracias. Daniel. No, bueno, por mi parte, está bien, ya Víctor hizo la advertencia sobre la falta de veracidad de todo lo que puede haber sido dicho aquí, lo cual es muy prudente. Yo simplemente agregaría que uno de un encuentro como este tal vez se va, si todo sale bien, con ganas de seguir pensando o con ganas de seguir leyendo, y por eso ahí en el chat compartí un enlace que si suben un poquito van a ver, que se llama Este es el texto del que hablamos, en el cual está el libro de Santiago Albarrico, Elogio del aburrimiento, y hay varios textos de La Rosa sobre esta elogio del estudio, y también está el texto de Roberto Juarros, donde aparecieron las dos citas que leí hoy, y muchos otros textos que a medida que me los fui encontrando y los fui utilizando en distintas clases, charlas, etcétera, los voy poniendo desordenadamente ahí, ni siquiera hay orden alfabético, pero bueno, porque capaz que uno rebuscando en esa pequeña biblioteca virtual, seguro que encuentran algo que les puede gustar, así que qué mejor efecto de un encuentro como este que dejar a alguien leyendo, que es como dejarlo aburrido y pensando. Exacto, también pusimos enlaces de los libros de Víctor, también para que puedan acceder a ellos y poder recuperar un poquito más de todo este saber. Gracias infinitas a todos, vamos a ver el video de Cristina, esperamos volver a encontrarnos nuevamente y los invitamos al taller de Miguel. Miramos el video de Cristina de OMEP Argentina. Buenos días. OMEP Argentina, la Organización Mundial para la Educación Preescolar, celebra junto a IPA esta posibilidad de nuevo encuentro este sábado 5 de diciembre desde las 9 hasta las 18:30. Tendremos la posibilidad de escuchar a los especialistas que han convocado y de vivenciar diferentes propuestas lúdicas. Mucho se ha discutido si el juego es una estrategia, una metodología, un contenido. Creemos que el juego es eso y mucho más. El juego es un derecho para todos los niños y las niñas y es nuestra responsabilidad como adultos garantizarlo. Hace poco escuché en un webinar a un niño de 7 años a que le preguntaron para él cuál era el derecho más importante. Y él dijo, el derecho a jugar, porque un niño que no juega, trabaja. Esta es una probable respuesta. Trabaja o está angustiado o está triste. Creo que en este tiempo que hemos estado atravesando y que seguimos atravesando la pandemia, nos hemos dado cuenta de lo importante que son los espacios y los tiempos para que los niños y las niñas jueguen. Vamos a conversar de todo esto, vamos a escuchar a nuestras colegas de IPA, los esperamos.